Vamos a compartir con ustedes alguna noticia destacada de esta jornada que tiene que ver con la educación puntualmente, porque habría luz verde para que el CODICEN amplíe el horario, lleve el horario completo a los distintos cursos, ¿no? Hablo de horario completo presencial. Hoy podría resolverse, como yo decía, la vuelta a la normalidad educativa, el retorno de la presencialidad en horario completo. Los científicos, el grupo de expertos que está asesorando al gobierno, al Ministerio de Salud Pública, recomendaron el aumento del horario de clases presenciales, al menos para los escolares, que son los que menos contagian y menos se contagian de COVID-19, o sea, no suelen transmitir el virus y hay bajísimos porcentajes de contagio entre ellos. Este aumento de la carga horaria, sin embargo, se enfrenta a lo que pasa a ser todo un reto para las autoridades. ¿Cómo incrementar la presencialidad guardando lo que vienen sugiriendo desde prácticamente el comienzo de la pandemia, manteniendo el distanciamiento físico? Es decir, ¿cómo mejorar los tiempos de asistencia? Sí, en centros educativos los salones son pequeños, los grupos seguirán estando entonces separados, porque hasta el momento lo que hacen es dividir los grupos de acuerdo a los horarios. Y en este caso entonces, al aumentar la carga horaria, pasa a ser dificultoso el hecho de que se puedan dividir en subgrupos los distintos años lectivos, ¿no? Entonces pasa a ser todo un reto, sobre todo para las instituciones públicas, porque los centros de enseñanza privada cuentan con una logística diferente, ¿no? Y una infraestructura diferente a los centros públicos, ¿no? Por eso la decisión es muy probable que sea aceptada en esta jornada, pero habrá que ver de qué manera se implementa. Y precisamente yo me pregunto, ¿cómo se va a resolver el tema del distanciamiento físico si se aumenta la carga horaria? Y le agradecemos mucho la posibilidad de evacuar esta duda al consejero Pablo Cayani, que una vez más es muy gentil al atender la consulta de Vamos Arriba. Pablo, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está la audiencia? Nosotros muy bien. Bueno, ¿cómo se hace para aumentar la carga horaria si lo que también pretendemos es mantener el distanciamiento físico? Bueno, allí lo que tenemos es que Uruguay, después de un cierre de escuelas que se dio el 13 de marzo, a partir del 22 de abril, con las escuelas rurales, con las más chicas, comenzó una apertura por etapas y por zonas de actividades presenciales. Se concretó a finales de junio las últimas escuelas en área metropolitana. Y luego lo que se ha ido haciendo es ir aumentando en la medida que la situación sanitaria lo permite y que el asesoramiento del grupo científico también, aumentar la cantidad de horas o la cantidad de días, siempre en esto de respetar el distanciamiento físico que tienen niños y niñas en las aulas. Ahora lo que está pautado es un siguiente escalón que tiene que ver con normalizar los servicios de alimentación en las escuelas urbanas que tengan posibilidades. Recordemos que hay mucha escuela que el comedor hoy está haciendo aula de forma de habilitar mayor cantidad de niñas y niños en la presencialidad. Y ya se retomó todos los días en las escuelas de tiempo extendido y tiempo completo, así como en las de tiempo simple se está trabajando con un régimen donde hay por lo menos 5 días de clase en 10 días hábiles, es decir, 2 días una semana, 3 días la otra. Y lo que se va a intentar es, aumentar un poquito en todos los lugares donde sea posible. Recordemos que hay gran parte del mundo que todavía no tiene apertura de escuelas, hay lugares donde se ha abierto y luego se ha tenido que cerrar, y Uruguay ha tenido como una posibilidad, a partir de lo que son sus servicios de salud y la articulación entre salud y educación, de mantener la apertura e ir cerrando en la medida que aparezcan situaciones en escuelas o localidades para preservar a niños, niñas, comunidades y docentes
hoy en este momento, digamos, estamos en el seguimiento de 2 situaciones en Montevideo, pero pasó en Rivera, pasó en Bella Unión, en 33, y eso es un poco la lógica que va a seguir, más allá de que se intente seguir normalizando la situación. Claro. Normalizar la situación es en el marco de la pandemia del COVID-19. Esto sigue teniendo dificultades para los arreglos de cuidados de las familias, porque los niños que iban a tiempo completo no están yendo a tiempo completo, los niños que iban todos los días 4 horas no están yendo todos los días, y va a depender mucho, como decías tú, de las características de cada escuela. Escuelas chicas con espacio físico, se me ocurre, la de Valle y Ordóñez, va a poder aumentar mucho la presencialidad, y escuelas como la de Villa García, donde es de tiempo simple, pero tiene 950 estudiantes, bueno, se va a complicar más el aumento de la presencialidad, porque el distanciamiento físico-social sigue estando recomendado en el informe del grupo científico. Está claro, o sea, quedará entonces a cada centro escolar ver de qué manera puede ir incrementando la presencialidad. Para cerrar, y en escasos segundos, ¿seguirá sin ser obligatoria la presencialidad? ¿Seguirá estando a criterio de los padres enviarlos o no a los niños? Bueno, eso es un elemento que ha señalado Primaria desde el principio, que pedimos que sea obligatorio, salvo para los grupos de riesgo. Ahí hay una definición que todavía es del Ejecutivo y no está en las autoridades de la educación, de que la asistencia sea voluntaria en el marco de la pandemia. Ustedes lo han sugerido, pero todavía no, por parte del gobierno, no tuvieron la devolución que esperaban. Todavía no, y es uno de los elementos, junto con la normalización de los servicios de alimentación, que pueden colaborar a mejorar la asistencia. Recordemos que estamos en un 70-75% de asistencia a clase de los niños que están convocados ese día, pero cuando mirás la diferencia entre las escuelas más vulnerables y las escuelas menos vulnerables, hay un 15% más de asistencia en las escuelas de Quintil 5 que en las escuelas de Quintil 1, y eso cada día que pasa es una brecha de desigualdad que aumenta. ¿Y cómo se hace para pasar raya y hacer una evaluación a fin de año con este panorama que está describiendo? Bueno, allí todas las orientaciones de inspección técnica han tenido que ver, en primer lugar, con mantener el contacto con los niños, en segundo lugar, con preservar a la infancia en el marco de la pandemia, y en tercer lugar, pensar la jerarquización de aprendizajes y pensar el tramo largo, es decir, no pensar el 2020 que se termina en diciembre, sino pensar el 2020 y el 2021, porque efectivamente vamos a tener que tener acciones que mitiguen los efectos negativos sobre los aprendizajes de este año, pero eso no debe afectar la trayectoria educativa de niñas y niñas, sino estarían siendo triplemente penalizados. Estuvieron sin escuela cuando son los que menos afecta el COVID-19. Estuvieron con una escuela con menor frecuencia y menor horaria cuando son los que menos contagian el COVID-19, y además le afectaríamos la trayectoria educativa por una decisión que ha tenido un origen sanitario y que nada tiene que ver con los procesos de adquisición de aprendizaje. Entonces, así hay que tener paciencia y mirar el tramo largo, porque lo que no se aprende en diciembre se aprende en febrero, se aprende en marzo. Claro, o el año que viene, ¿no? Porque son decisiones familiares también. Si yo opto porque mis hijos no vayan, y seguramente el próximo año tengan que repetir, cursar nuevamente este año que habían comenzado en los primeros días de marzo. Pablo, muchísimas gracias por atendernos y por evacuar todas estas dudas. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Muy amable.